Domingo 16 de junio, tercer domingo ya de este mes de junio, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Miren, algunos países como los Estados Unidos y Canadá, este día celebran el Día del Padre, así que felicidades a todos los hermanos que reciben el audio, ¿verdad? En esos lugares donde este día, pues, se celebra el Día del Padre. Nosotros acá en El Salvador será el día de mañana, lunes, ¿verdad? Mañana, pues, le saludaremos también a todos los papás, a todos los padres. Pero desde ya, pues, felicidades. Estamos en este 11º domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Vamos, pues, en este camino, en este tiempo especial. Hoy es el domingo 11 de 34 domingos que contiene este ciclo litúrgico. Y el evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy, hermanos, es la continuación del evangelio del domingo anterior, ¿verdad? Recordaremos cómo se nos decía el domingo anterior que el Señor, pues, una multitud le seguía, y que a pesar de las críticas que recibía de parte de escribas y fariseos, aquella multitud pues no le importaba, sino que estaba más bien deseosa de recibir las enseñanzas del Señor Jesús. Es ahí donde el capítulo 4 comienza con aquella parábola muy conocida, que es la parábola del sembrador, donde el Señor Jesús pues decide dar esa enseñanza, o más bien dar una enseñanza a sus seguidores, pero ahora les comienza a hablar a ellos. A pesar de todo, les comienza a hablar en parábolas. La parábola, hermanos, es una de las técnicas de la oratoria, y el Señor pues usó mucho estas parábolas, las cuales, como sabemos, son narraciones inverosímiles que en algún momento, bueno, que siempre tienen una gran enseñanza. A estas parábolas, que son parte de 5 parábolas que se nos presenta en todo el capítulo 4, son conocidas como las parábolas del reino. Y se llaman así porque el objetivo del Señor Jesús fue el poder presentar los misterios del reino de Dios. Misterios que se nos van revelando en cada una de ellas. Recordemos cómo el reino de Dios fue uno de los temas que el Señor Jesús más habló, más desarrolló con sus discípulos, y lo presentó de diversas maneras. Una de esas maneras, como lo representó, fue a través de las parábolas, y especialmente las parábolas del reino. Hoy entonces hemos escuchado 2 de ellas, las cuales son la parábola de la semilla
Y la segunda, la parábola de la semilla de mostaza. Aparentemente, pues, tienen estas dos parábolas varias similitudes, aunque en realidad, pues, siempre cada una de ellas trae sus propias enseñanzas. Notemos entonces cómo el Señor comienza diciendo: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Notemos cómo esta parábola nos presenta ese proceso que lleva la semilla al caer en la tierra, ¿verdad? Pues esta parábola representa esa labor del sembrador, como el hombre, dice, siembra la semilla en la tierra, pasan los días, y oiga, y sin que éste sepa cómo, o sea, sin que el ser humano o sin que el hombre sepa cómo, la semilla germina, nace, crece y obviamente termina dando un fruto. Creo, hermanos, que todos pues, podrán decir, bueno, pero hoy sabemos nosotros cómo es que la semilla germina, ¿verdad? Todos en algún momento cuando éramos unos niños nos pidieron que hiciéramos ese experimento de poner un par de semillitas, ¿verdad?, en un algodón mojadito e irlo notando, irlo revisando todos los días. Y al quinto día podíamos ver que si eran semillas de frijol o de maíz, ¿verdad?, aquellas semillas estaban ya germinando y obviamente haciendo que naciera una plantita, un brotoncito. Ahora, eso es lo que sucede. Pero en realidad, cuando el texto nos dice sin que sepa cómo, hermano, porque en realidad la siembra misma es un misterio. Es un misterio de lo cual pues Dios es el autor, ya que cuando el sembrador tira la semilla es un acto de fe, para que esa semilla al caer en la tierra pueda germinar. Pero vea, es esa semilla la que nace, se multiplica, ¿verdad? El Señor va a decir que hay granos que van a dar al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Pero en realidad esta parábola, a pesar de que tiene pues su conocimiento porque genera, ¿verdad?, esa discusión de algo tan básico como es la siembra y la cosecha, en realidad recordemos que el Señor presentó esta parábola para hablar del reino de Dios. Y dijo el Señor que el reino de Dios es similar a ese proceso. Ahora, veamos entonces a qué se refiere la parábola. Porque, hermanos, la semilla, sabemos nosotros que es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. La tierra somos nosotros, ¿verdad? Y el fruto, mire, es la cosecha, obviamente es el testimonio, son las obras que nosotros podemos dar o que el ser humano hace y da cuando ya ha recibido la palabra de Dios. Por eso recordemos entonces que el reino de Dios es similar a ese proceso. Pero eso nos lleva a nosotros a entender que es necesario entonces que estemos sembrando la palabra de Dios, que es necesario que estemos anunciando a todos aquellos hermanos que no la tienen, que no la conocen, que es necesario que les anunciemos y que les demos esa palabra de vida, que les demos esa semilla para que ellos puedan recibirla, para que siendo buena tierra, como dirá la parábola del sembrador, puedan verdaderamente germinar. Por eso, claramente dice el texto, sin que sepamos cómo sucede, así es como el reino de Dios crece. Y fíjese que en realidad, hermano, eso es lo que funciona. Porque vea, hay personas que se preguntan, ¿verdad?, cuando alguien decide dejar esa vida de pecado
y de repente comienza a vivir para Cristo. Cuando una persona decide dejar esa vida de pecado y decide cambiar, decide dar esos cambios, hay gente que dice, ¿y cómo lo lograron? Pensando que fue el hombre, ¿verdad? Tal vez el predicador, el sacerdote, el pastor, quien sea, que lo haya evangelizado. Y dicen, ya lo convencieron, dice. O de repente dice, ya le lavaron la cabeza. Y hermano, aquí no se trata de lavarle la cabeza a nadie, ni de convencer a nadie. Se trata de predicar la palabra. Y que es el mensaje de la palabra, que sin nosotros entendamos cómo, es el que llega al corazón. Es ese mensaje el que cambia vidas. Es ese mensaje el que transforma esos corazones. Por esa razón es que siempre debemos nosotros de estar sembrando la semilla. Siempre debemos de aprovechar todos los espacios disponibles para presentar el mensaje. Y aunque nosotros no entendamos o sepamos cómo va a funcionar o cómo va a obrar. Porque vea, usted podrá preguntarse, bueno, pero ¿y cómo la palabra va a obrar en una persona de un corazón duro? Mire, el profeta Isaías en el capítulo 55 dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre cumple la labor para la cual fue verdaderamente pregonada, para la cual fue enviada. Y pone un ejemplo y dice, así como la lluvia baja y viene a empapar la tierra para que ésta dé fruto, así la palabra de Dios nunca regresa vacía. Por eso creo que esta parábola nos exhorta a nosotros, nos enseña verdaderamente a poder enseñar la Biblia, ¿verdad? Enseñar la palabra, a poder nosotros regar esa semilla para que cada uno, de acuerdo al tipo de tierra que tenga, pueda verdaderamente recibir esa buena semilla y hacerla germinar. Por tal razón, es importante que nosotros entonces tengamos siempre esa disponibilidad de llevar el mensaje. La segunda parábola es una parábola ya un poquito más conocida, que es la que se conoce como la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza, hermanos, es una semilla muy, muy pequeña. Y dicho sea de paso, debo decir que no es la mostaza o la mostacilla que nosotros tenemos en Latinoamérica. La semilla de mostaza a la cual el Evangelio habla es una mostaza que se da en el Medio Oriente, que es una semilla extremadamente pequeña, ¿verdad? Muy, 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 muy pequeña. Ahora, esa semilla, que es obviamente muy pequeña, dijo el Señor, cuando se siembra, y aunque es la más pequeña de las semillas, una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Notemos cómo otra vez el reino de Dios se nos está manifestando, se nos está presentando, cuando se nos dice que así como esa semilla de mostaza puede ser muy pequeña, así también, hermano, puede ser tal vez un mensaje corto que usted pueda darle a alguien. Mire, a veces puede ser un saludo, fíjese. Puede ser tal vez una palabra que usted dé. Y esa palabra, aunque es muy corta, muy pequeña, esa palabra va a germinar en ese corazón de esa persona. Por eso estamos llamados nosotros a llevar siempre la palabra a todo aquel que lo necesite y que verdaderamente lo reciba. Ahora, eso nos lleva a no escatimar esfuerzos, porque vea, aunque sea mínimo, alguien podrá decir, pero ¿qué vamos a aprender si a veces solo estamos media hora? Si a veces es corto el servicio.
¿qué vamos a aprender o cómo va a funcionar esto si a veces pues es poco? Pero hermano, a veces eso muy poco cambia vidas, porque vea que dijo el Señor, a pesar que esa semilla es la más pequeña, una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Yo le puedo preguntar a usted, si usted ya es un conocedor y seguidor de Cristo, ¿qué hizo que usted llegara a los pies del Señor? ¿Qué hizo? Yo le puedo decir, mire, a mí fue una alabanza la que me marcó, ¿verdad? Fue una alabanza, yo dije, me gustó y eso me llamó la atención y yo seguí buscando del Señor. Y qué bueno, ¿no? O sea, Dios se vale de muchas maneras. Alguien podrá decir, mire, yo fui una predicación que escuché, dirá alguien. O alguien podrá decir, no, mire, a mí fue un vecino que me invitó, me habló de Dios, me regaló, o sea, etcétera. Cualquiera sea la acción que hagamos, siempre dará resultados. Ahora, vea que esa palabra pequeña, esa acción pequeña que nosotros hagamos, dijo el Señor Jesús que va a crecer tanto que hasta los pájaros puedan anidar a su sombra. O sea, esa acción, tome en cuenta que no solamente va a bendecir a esa persona, va a bendecir a toda una familia. Porque hermano, así como el pecado, no solamente sufre el pecador, sino que también sufre la familia, ¿verdad?, del pecador. También la gracia de Dios no solamente bendice, fíjese, al que directamente la recibe, sino que bendice a toda una familia. Porque note, cuando una persona, por ejemplo, deja de ser alcohólico, ¿verdad?, obviamente él es el bendecido inmediato, ¿verdad? O sea, el que directamente es bendecido. Pero tras de él hay una familia. Tal vez hay una esposa, unos hijos que sufrían porque ese hombre era alcohólico. Y ahora que por la gracia de Dios ya no toma alcohol, mire qué bueno, ahora esa familia es bendecida, ¿verdad? Y así podríamos mencionar una serie de pecados que la palabra de Dios verdaderamente nos permite poder vencer cuando nosotros la recibimos. Por eso creo que es importante en este domingo el que podamos nosotros, hermanos, abrir el corazón, recibir ese mensaje. Vea, el Señor a nosotros nos habla muy claro. El texto termina diciendo que aunque al pueblo le hablaba solo en parábolas, a los discípulos les hablaba todo muy claro. El Señor a nosotros nos ha tomado como sus discípulos, nos presenta su mensaje muy claro y es importante que ese mensaje lo recibamos, lo atesoremos para que pueda dar fruto en nuestras vidas. Recuerde, tanto en la primera como en la segunda parábola que hoy hemos escuchado, se nos habla de los frutos. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué frutos estamos dando? Quiera Dios, hermano, que sean frutos de santidad, que sean frutos verdaderamente que glorifiquen a Cristo. Quiera Dios que sean testimonios vivos, que sean obras buenas, las cuales puedan evangelizar a otras personas, para que dejen su mal camino, para que busquen de Dios. Ese es el reino de Dios, hermanos, y en ese reino es que somos obreros nosotros. Por eso trabajemos por ese reino, esforcémonos por el reino, porque un día ese reino llegó a nosotros, nos transformó, nos cambió, hizo que pudiésemos decir aquella frase del apóstol Pablo, cuando dijimos, ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. El hombre viejo ha quedado atrás. Gloria a Dios por eso. Ahora es tiempo que nosotros también lo repitamos y que permitamos que el Señor cambie nuestras vidas. Por eso que este día Dios pueda bendecir su vida, que el Señor le acompañe y le respalde,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.